y Naciones Unidas, porque se ha visto desde un lado, desde fuera, pues bueno, un rebalanceo de poderes, del cual vamos a hablar, pero también en lo inmediato complicaciones en la política exterior peruana, o mejor dicho, controversias o disonancias, que es lo primero de lo cual vamos a conversar con Farid Cajat, internacionalista, doctor en Relaciones Internacionales, Teoría Política y Política Comparada. Farid, gracias por estar con nosotros, porque, a ver, por lo que digamos, la diferencia que ventiló el primer ministro Guido Bellido es en el momento que el vicecanciller Luis Enrique Chávez, casi mi homónimo, señaló que desde el 5 de enero el Perú no reconoce autoridad legítima en Venezuela. Entonces yo googleé y recordé que el 5 de enero se había instalado la nueva asamblea, ¿no? Cuyo origen ha sido cuestionado, repudiado en realidad, casi por el mismo número de países, 52 o 53, que reconocían a Juan Guaidó, entre ellos el Perú, como presidente encargado. Guaidó dejó de ser congresista desde ese 5 de enero, en esa asamblea donde el chavismo corrió prácticamente solo, y bueno, entonces claro, así entiendo la línea de Torre Tagle, de decir, bueno, antes reconocíamos a Guaidó como presidente encargado, ahora ya no lo podemos hacer, no hay una autoridad legítima y vamos a apoyar los esfuerzos para a ver si se puede pues, llegar a una transición democrática. Entiendo que esa era la línea de Torre Tagle de Relaciones Exteriores del Perú. Corrígeme por favor si estoy equivocado, para ver por qué se enojó el primer ministro. No, es cierto, esa es la línea, eso dice de manera clara la última declaración del Grupo de Lima, que no ha vuelto a emitir otra desde el 5 de enero de este año, pero básicamente esa es la posición de los países miembros del grupo, no es que se llegue a un acuerdo en el grupo. Eso expresa la posición de cada uno de los países firmantes. No se reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro, pero se deja de reconocer a Guaidó como presidente. Lo mismo hace, dicho sea de paso, la Unión Europea en sus comunicados a partir de esa fecha, y no ha habido una decisión del gobierno peruano que revierta esa decisión. Luego entonces la posición del vicecanciller es correcta. La posición del premier es problemática por donde se le vea. Primero hace pública una reunión con Maduro que no estaba programada y que no había hecho pública ni la Cancillería ni el propio presidente. Entonces actúa como, actuaría un rival del gobierno. Segundo, si tenía diferencias con lo dicho por el viceministro, las hubiera expresado por canales internos del gobierno, no a través de un tuit. Y tercero, no es cierto que por el hecho de haberse reunido con el presidente o con Maduro, al margen del cargo que tenga, el Perú haya reconocido a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. De hecho, ni siquiera es necesario que dos países tengan relaciones diplomáticas para que sus presidentes o jefes de gobierno puedan reunirse para lidiar con problemas de interés común. Recordemos que Donald Trump se reunió con Kim Jong-un y Estados Unidos y Corea del Norte no tienen relaciones diplomáticas. Así es, así es. Detengámonos un minuto aquí porque es importantísimo. Aquí las formas, Farid, son sumamente importantes para poder entender esta nueva controversia interna. A ver, termina el gobierno de Kuczynski, que fue un poco el que marcó la línea con el Grupo de Lima. Vizcarra probablemente no fue tan entusiasta, pero continuó esa línea y entra un nuevo gobierno, y claro, un nuevo gobierno que al menos desde la vertiente del señor Bellido claramente tiene una posición distinta con Venezuela. Y tenías un canciller que había sido sumamente crítico de la posición de la política exterior peruana, me refiero al señor Béjar. Pero entonces, a ver, para que esto se hubiera oficializado, para que el Perú reconozca, entre comillas, la legitimidad del régimen de Maduro, esto tendría que haberse hecho público por el lado de Relaciones Exteriores, es decir, el breve canciller Béjar tendría que haber oficializado el reconocimiento del Perú a este régimen, porque por lo que señalas, me queda claro que sencillamente el Perú no ha reconocido esa legitimidad. Bueno, el gobierno anterior decidió reconocer a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y no a Maduro. Esa decisión nunca se revirtió.
Béjar tuvo declaraciones críticas de la política exterior peruana antes de ser él el conductor de esa política exterior. Pero el discurso de Béjar de asunción de mando no tiene ninguna diferencia sustancial con el discurso de asunción de mando del actual canciller Maurtua. O sea, Béjar ahí siguió la línea histórica de la Cancillería y en ningún momento dijo que había cambiado la decisión de no reconocer a Maduro como presidente. Es grave entonces digamos, la manera de expresar, como señalas, esta diferencia da cuenta, por lo menos, no sé, de probablemente una ignorancia de cómo se llevan a cabo los temas de política exterior. Y para terminar esta parte, efectivamente tú decías, uno no ve como especialmente grave que efectivamente Castillo y Maduro se hayan reunido tomando en cuenta, de manera informal me refiero, tomando en cuenta que tenemos más de 1 millón de venezolanos en esta tragedia que vive ese país. Claro. Claro, o sea, Maduro ahí menciona, porque Maduro luego confirma que hubo la reunión y dice que se tocan 2 temas, cuando menos menciona 2. Primero hay un plan para repatriar venezolanos residentes en el Perú que deseen regresar a su país, y aparentemente habría más de 40.000 inscritos, según lo dicho por Maduro. Y segundo, se habla de la posibilidad de que Venezuela compre determinado tipo de productos que exporta el Perú. Ahí entra a tallar un elemento, dicho sea de paso, de realismo político. Recordemos que un presidente democrático y conservador como Luis Lacalle de Uruguay, cuando llega al gobierno dice: yo no puedo reconocer a Guaidó como presidente, pese a que considero ilegítimo el gobierno de Maduro, porque ilegítimo o no, es Maduro quien ejerce de facto la presidencia de Venezuela, no Guaidó. Cuando el Perú tuvo problemas de impagos de exportaciones a Venezuela en el pasado, con quien había que negociar eso era con Maduro, quien podía conceder a las empresas importadoras la partida de divisas para que paguen a sus acreedores peruanos, era el gobierno de Maduro. Eso no lo podía hacer Guaidó. Entonces, hay un elemento de pragmatismo. Puede que no lo reconozcas como presidente legítimo, pero hay problemas bilaterales que requieres negociar con él. Claro. Ahora, pasando ya un poquito en el orden que recorrió el presidente Castillo, se señala que la CELAC, que ha sido, digamos, relanzada de alguna manera, le va a quitar o ya le está quitando terreno a la OEA. Hay mucha crítica con la OEA, no se ha considerado que no ha servido para muchos. Hay, por supuesto, que los que están alineados con el lado precisamente de Maduro, Bolivia como tal, ya no, pero lo que fue, ¿no? El Ecuador de Correa, etcétera. CELAC puede ganar, puede convertirse en un instrumento, en un escenario especialmente trascendente ante la aparente debilidad de la OEA. Yo creo que no. Primero diría que hay críticas legítimas a la OEA, en mi opinión. La OEA surgió, entre otras cosas, para mantener la paz y la cooperación entre los estados de la región, y en eso no ha sido particularmente útil. Pero en primer lugar hay algo que la CELAC no puede hacer, que sí puede hacer la OEA. La OEA incluye, a diferencia de la CELAC, a Canadá y Estados Unidos. Y Estados Unidos es el primero o segundo socio comercial de la virtual totalidad de países de América Latina y el Caribe. Es decir, Estados Unidos es importante en más de una área de interés para los países de la región, y la OEA es un foro para negociar colectivamente, no individualmente, los estados de la región con Estados Unidos. Dado que la CELAC excluye a Estados Unidos, eso no se puede hacer en la CELAC. Pero en segundo lugar hay cosas que la OEA hace que sí son útiles, en mi opinión. Habría que recordar que los países que se pronunciaron, las democracias occidentales, que se pronunciaron reconociendo el triunfo legítimo, por lo demás, de Pedro Castillo, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea, solo se pronuncian después de que la misión de observación electoral de la OEA declara que las elecciones fueron libres y justas. O sea, las misiones de observación electoral de la OEA son importantes
fueron fundamentales para derribar los alegatos de fraude en el caso peruano. El sistema interamericano de derechos humanos es útil, la comisión que es parte de la OEA y la Corte Interamericana que deriva del Tratado del Pacto de San José, la relatoría de libertad de expresión de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, que la primera vez que se invocó fue en contra de un golpe de Estado conservador contra un presidente de izquierda en Honduras. No fue una carta concebida contra el chavismo, como algunos querrían hacer creer. Todo eso no lo hace la CELAC, habría que decirlo. Y en la CELAC no está Brasil. ¿Cómo puedes tener un organismo de integración de América Latina y el Caribe si excluyes a un país que representa más de un tercio de la población y de la economía de toda la región involucrada? Ahora, es bien interesante, además porque ha sido, Farid, para lo que respecta al Perú, al menos una semana de especial importancia en términos de la OEA y de especial importancia en términos de Torre Tagle, ¿no? O sea, un gobierno que, como tú señalas, finalmente su elección fue reconocida, ¿no? por toda esta comunidad internacional, pero al mismo tiempo es un gobierno que carga dentro de sí mensajes contradictorios, y hay controversias, y hay claramente al menos dos tendencias. Y al parecer, al menos, el canciller de la República se ha encargado con la discreción, ¿no?, que algunas veces tienen los diplomáticos, de poner ciertos puntos sobre las IES y de subrayar varios temas. Acabas de mencionar la Carta Democrática, y no solamente Maurtua, sino Harold Forsyth, con quien conversamos hace unos días, también se encargó de remarcar la importancia de, la participación, ¿no?, del Perú en la Carta Democrática, o el patrocinio con la Carta Democrática, o el reconocimiento de la Carta Democrática a sus 20 años. El embajador Maurtua al toque reaccionó con este proyecto de ley que muchos consideraban podía ser una amenaza a la libertad de expresión, y lo hizo también dentro de este contexto de este viaje internacional. Y tú bien recordabas la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, que ha tenido momentos también importantes. Entonces, interesante, ¿no?, esa recalibración por el lado de relaciones exteriores, ¿no? Es como una voz institucional que te enmarca al país en momentos donde algunos no están seguros, ¿no? Sí, bueno, la Carta Democrática Interamericana se aprobó en Lima. Así es. El fatídico 11 de septiembre de 2001, y fue aprobada en Lima precisamente como un reconocimiento a la necesidad de prevenir fenómenos como el fujimorismo, que subvierten el sistema democrático desde dentro, ¿no? Y fue suscrita por Hugo Chávez, habría que decirlo. O sea, no se puede alegar que fue creada contra algún contra algún gobierno particular o contra una orientación política particular. En el tema del pronunciamiento de Cancillería sobre este proyecto de ley de medios, yo creo que el ala izquierda, de Perú Libre, está en contra de todo lo que acaba de ocurrir durante la gira, y parece ser un intento de sabotaje deliberado, ¿no? El tuit del Premier, el proyecto de ley de medios, muy mal redactado, por cierto, pero además temas que ya venían de antes, como el tema de la convocatoria de una asamblea constituyente, porque no puede decir, y eso habría que ser claro, el presidente Castillo, que en el Perú hay reglas claras y estables de juego para la inversión privada, si estás proponiendo cambiar la regla fundamental, que es la Constitución. Eso quiere decir que estas reglas son provisionales y estarían en proceso de cambio. Ahí sí no se puede decir que eso se haya hecho contra Castillo, porque él lo propuso. Pero en general creo que hay una embestida contra los sectores, si se quiere llamarse así, más moderados del gabinete. Pero el punto es que si se pelean el canciller y el primer ministro, quien tiene que dirimir es el presidente. Va llegando la hora de que Castillo tome decisiones en temas como este. No puede ser que el primer ministro desmienta cuando está equivocado el primer ministro, no el vicecanciller, al vicecanciller, e invita al vicecanciller y al canciller
a renunciar si no les gusta lo que él ha dicho. Ese conflicto lo tiene que dirimir el presidente. O sea, creo que nos estamos acercando a un momento de definiciones fundamentales para este gobierno y no solo en política exterior. Estamos hablando, para cerrar, pues de las dos carteras probablemente más importantes, digamos, de más peso político, incluso por encima del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Efectivamente es un choque de trenes el que describes, y eso no se va a quedar así, no se puede quedar así. No, y además la Cancillería, habría que decirlo, es una de las burocracias públicas más profesionales, mejor formadas, por eso tiene un peso específico ese ministerio, no tanto por las funciones o el presupuesto que maneje. Así es, y hay que decirlo afortunadamente. Gracias.